Imagina tener un sueño tan poderoso que incluso tus propios hermanos quieran destruirte por ello. Un sueño que no solo predice tu destino, sino que revela el propósito para el cual fuiste creado. Esa es la historia de José, el joven que fue traicionado, vendido, humillado, pero que años más tarde se levantaría como el hombre más poderoso de Egipto después del faraón. Una historia donde la envidia y la traición se transforman en redención. Y todo comienza con un muchacho de apenas 17 años. José era el hijo favorito de su padre, Jacob. No era el mayor, ni el más fuerte, ni el más experimentado, pero sí el más amado. Jacob lo había tenido en su vejez, y ese amor especial se reflejaba en algo que despertó la furia de sus hermanos, una túnica de muchos colores. Esa prenda no solo representaba cariño, sino también privilegio, y con cada hilo multicolor crecía el resentimiento en los corazones de sus hermanos. Mientras ellos pasaban los días cuidando los rebaños bajo el sol, José permanecía cerca de su padre, quien confiaba en él más que en nadie. A veces José contaba lo que veía, revelando las malas acciones de sus hermanos, y eso encendía aún más el odio hacia él. Pero un día, José tuvo un sueño. Uno tan vívido, tan imposible de ignorar, que decidió contárselo a sus hermanos. En él, los veía a todos atando manojos de trigo, y de repente, su manojo se levantaba, y los de sus hermanos se inclinaban ante él. La reacción fue inmediata, burlas, insultos, y una mirada de odio que José nunca olvidaría. Pero los sueños no se detuvieron. Poco después soñó de nuevo, y esta vez, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Sus hermanos no lo soportaron más. Ni siquiera su padre entendía lo que significaban aquellos sueños, aunque en el fondo, Jacob sabía que había algo divino detrás de ellos. Mientras los demás se llenaban de envidia, Jacob guardó silencio, pero observaba, con la inquietante sensación de que aquel sueño tenía un propósito que aún no comprendía. Días más tarde, los hermanos de José se marcharon a pastorear lejos, y Jacob le pidió a su hijo que fuera a buscarlos. José, obediente, se levantó de inmediato. No sabía que ese viaje cambiaría su destino para siempre. Camino a Siquelm, un hombre lo encontró vagando por el campo, y al preguntarle qué buscaba, José respondió: «Busco a mis hermanos». Aquel hombre le dijo que se habían ido a Dotán, y José, sin sospechar nada, siguió su camino. A lo lejos, sus hermanos lo vieron venir. Su silueta era inconfundible. La túnica de colores brillaba bajo el sol, como una burla para ellos. Fue entonces cuando uno de ellos, con voz fría, dijo: «Ahí viene el soñador». Y otro respondió: «Matémoslo, y digamos que alguna bestia salvaje lo devoró. Así veremos qué será de sus sueños ahora». La conspiración había comenzado. Pero entre ellos había uno que no podía soportar derramar sangre inocente, Rubén, el mayor. Con voz firme dijo: «No lo matemos. Echémonoslo en una cisterna vacía. Así no lo tocaremos con nuestras manos». Su intención secreta era salvarlo más tarde y devolverlo a su padre. José llegó confiado, sin imaginar que los ojos que lo observaban estaban llenos de odio. Apenas se acercó, lo tomaron por la fuerza, le arrancaron la túnica que tanto envidiaban y lo arrojaron dentro de un pozo seco. Mientras José gritaba pidiendo ayuda, ellos se sentaron tranquilamente a comer, como si nada hubiera pasado. Y fue entonces cuando levantaron la vista y vieron una caravana acercarse. Eran mercaderes ismaelitas que viajaban hacia Egipto, llevando perfumes, bálsamos y mirra. Judá, otro de los hermanos, tuvo una idea aún más cruel, pero también más conveniente. ¿Qué ganamos matando a nuestro hermano? Vendámoslo. Así no manchamos nuestras manos con su sangre. Y todos estuvieron de acuerdo. José fue sacado del pozo y entregado a los mercaderes por 20 piezas de plata. 20 monedas, el precio de un hermano. El joven que había soñado con grandeza ahora era un esclavo rumbo a Egipto. Y mientras el desierto lo tragaba entre el polvo y el calor, sus hermanos tramaban el engaño perfecto. Tomaron la túnica que habían arrancado de José, degollaron un cabrito y la empaparon en sangre. Luego la llevaron a su padre diciendo: «Mira, hemos hallado esto, ¿no es la túnica de tu hijo?». Jacob la reconoció al instante, y su grito de dolor atravesó el cielo. Creyó que su amado José había sido devorado por una bestia salvaje. Rasgó sus vestidos, se cubrió de cilicio y lloró inconsolable durante días. Nadie pudo consolarlo, ni sus hijos, ni sus hijas. En su corazón, Jacob sintió que había perdido no solo a un hijo, sino el propósito mismo de su vida. Mientras tanto, José era llevado a una tierra desconocida, con los pies encadenados,
los ojos nublados por las lágrimas y el alma desgarrada. Pero aún en medio del dolor, no podía olvidar sus sueños. Había perdido su túnica, su hogar y su libertad, pero no su fe. Lo que José no sabía era que, aunque sus hermanos lo habían vendido, Dios lo estaba enviando. Porque a veces, el camino hacia la grandeza comienza con la traición más amarga. Y si crees que su historia termina aquí, estás muy equivocado. Suscríbete si quieres descubrir cómo aquel esclavo hebreo llegó a gobernar la nación más poderosa de su tiempo, y cómo Dios usó su sufrimiento para salvar a miles de personas de la muerte. En Egipto, José fue vendido como un simple esclavo a un hombre poderoso llamado Potifar, capitán de la guardia del faraón. Para cualquiera, ese habría sido el fin. Pero para José, era solo el comienzo. Porque aunque había sido traicionado por los suyos, todavía había algo que nadie podía quitarle, la presencia de Dios. Donde otros veían derrota, José veía oportunidad. Trabajaba con excelencia, hablaba con sabiduría, y todo lo que tocaba prosperaba. Potifar pronto lo notó. En poco tiempo, aquel joven extranjero se convirtió en su hombre de confianza. Le entregó el control total de su casa, de sus bienes y de todo lo que poseía. La bendición de José era tan evidente, que incluso la casa de Potifar fue prosperada solo por tenerlo allí. Pero mientras la fortuna sonreía a José, la prueba más peligrosa de su vida se acercaba sin aviso. La esposa de Potifar comenzó a fijarse en él. Día tras día lo observaba en silencio, hasta que un día se atrevió a hablar. «Duerme conmigo». José se negó. Sabía que traicionar la confianza de su amo sería un error, pero lo que realmente lo detenía era algo más profundo. «¿Cómo podría yo cometer este gran mal y pecar contra Dios?», le respondió. Sin embargo, ella no se rindió. Cada día lo acosaba, intentando seducirlo, esperando un momento de debilidad. Hasta que un día, cuando la casa estaba vacía, lo atrapó por la ropa y le susurró al oído: «Ahora no hay nadie, nadie lo sabrá, duerme conmigo». José no dudó ni un segundo. Dejó su manto en sus manos y corrió. Corrió sin mirar atrás. Corrió porque sabía que hay batallas que no se ganan luchando, sino huyendo. La mujer, humillada y furiosa, gritó con todas sus fuerzas. Acusó a José de intentar abusar de ella y usó el manto que le había dejado atrás como prueba. Cuando Potifar escuchó las palabras de su esposa, el fuego de la ira lo consumió. Sin buscar explicación, mandó arrestar a José y lo envió a la cárcel del rey. Y así, el joven que un día fue el favorito de su padre, y luego el siervo más fiel de Egipto, se encontró solo, en una celda oscura y húmeda, sin familia, sin amigos y sin esperanza. Pero incluso allí, Dios no lo abandonó. El jefe de la prisión pronto notó algo distinto en él. José no se quejaba. No maldecía su suerte. Servía a los demás con la misma integridad de siempre. Y una vez más, fue puesto a cargo de todo. La prisión entera estaba bajo su cuidado, y aún en el encierro, su vida seguía prosperando. Pasaron los días, los meses, y un día llegaron dos nuevos prisioneros, el copero y el panadero del faraón, ambos castigados por ofender al rey. Una noche, ambos tuvieron sueños inquietantes que los dejaron angustiados. Nadie podía interpretarlos, hasta que José les habló. Las interpretaciones pertenecen a Dios. Cuéntenme sus sueños. El copero contó que vio una vid con 3 ramas, que florecía y daba uvas, las cuales exprimía en la copa del faraón. José escuchó con atención y le dijo: «Las 3 ramas son 3 días. En 3 días, el faraón te devolverá tu puesto». El panadero, al ver la interpretación favorable, también contó el suyo. Llevaba 3 canastas de pan sobre la cabeza, y las aves comían de ellas. José bajó la mirada y le dijo la verdad: «Las 3 canastas son 3 días. En 3 días, el faraón te quitará la vida». Y así fue. 3 días después, en el cumpleaños del faraón, el copero fue liberado y el panadero ejecutado. José, antes de que lo soltaran, le pidió al copero: «Acuérdate de mí cuando estés libre. Menciona mi nombre al faraón». Pero cuando el copero volvió a su puesto, se olvidó de José por completo. Los años pasaron, y el joven soñador se marchitaba en el olvido. Hasta que una noche, el faraón soñó. Soñó con 7 vacas gordas que salían del río, seguidas por 7 vacas flacas que las devoraban. Luego soñó con 7 espigas llenas y hermosas, devoradas por 7 espigas secas. El faraón despertó perturbado. Mandó llamar a todos sus sabios, magos e intérpretes, pero nadie pudo darle una respuesta. Entonces, el copero recordó a aquel joven hebreo que, años atrás,
había interpretado su sueño con exactitud. Y por primera vez en mucho tiempo, el nombre de José volvió a mencionarse en palacio. De inmediato, el faraón ordenó traerlo. José fue sacado apresuradamente de la cárcel. Lo afeitaron, le cambiaron las ropas y lo llevaron ante el trono del hombre más poderoso del mundo. El faraón lo miró fijamente y le dijo: «He oído que puedes interpretar sueños». José respondió con humildad: «No está en mí, pero Dios dará una respuesta propicia a Faraón». Y entonces, el destino de José cambió para siempre. Si estás disfrutando esta historia, suscríbete para no perderte lo que viene, porque lo que José está a punto de decir no solo cambiará su vida, sino el curso entero de una nación. El silencio en el salón del trono era absoluto. El faraón había contado sus sueños, pero todos esperaban escuchar la interpretación de aquel joven extranjero recién liberado de una celda. José cerró los ojos por un instante, y cuando habló, sus palabras resonaron con autoridad. Los dos sueños son uno solo. Dios te está mostrando lo que está por venir. Las 7 vacas gordas y las 7 espigas llenas representan 7 años de abundancia. Pero las 7 vacas flacas y las espigas marchitas representan 7 años de hambre. Vendrán días de prosperidad en toda la tierra de Egipto, y después, años de escasez tan grandes, que la abundancia será olvidada. El faraón lo escuchaba con los ojos abiertos de par en par. José continuó: «Por eso, busca un hombre sabio y prudente, que administre la tierra durante los años buenos y guarde alimento, para que cuando llegue el hambre, Egipto no perezca». El silencio se volvió asombro. El faraón miró a sus consejeros y dijo: «¿Acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios?». Y sin pensarlo más, se levantó de su trono, se quitó el anillo real y lo puso en la mano de José. Lo vistió con lino fino, le puso un collar de oro al cuello y lo hizo subir en su segundo carro, proclamando ante todos: «Doble la rodilla, este hombre gobernará sobre toda la tierra de Egipto». En un solo día, el esclavo se convirtió en gobernador, el prisionero, en príncipe, el olvidado, en salvador. Durante los 7 años de abundancia, José administró con sabiduría. Los campos producían en exceso, y él almacenó el grano en grandes depósitos por toda la nación. El pueblo prosperó, el faraón se enriqueció, y el nombre de José se extendió por todas las tierras. Pero cuando la sequía golpeó el mundo entero, solo Egipto tenía pan. Las multitudes llegaban desde países lejanos, desesperadas por alimento. Y entre esos que llegaban, estaban los hermanos que un día lo vendieron. Cuando José los vio, el tiempo se detuvo. Eran ellos. Los mismos que lo arrojaron a un pozo, los mismos que lo vendieron por unas monedas. Pero ellos no lo reconocieron. Lo vieron vestido como un egipcio, rodeado de poder, hablando en otro idioma. Y lo que más impactó a José fue esto: se inclinaron ante él, cumpliendo así los sueños que había tenido de niño. El corazón de José tembló, pero no se rebeló. Los acusó de ser espías, los interrogó con dureza y los puso a prueba. Quería ver si habían cambiado, si aún eran los mismos hombres movidos por la envidia y el odio. Les exigió traer a su hermano menor, Benjamín, y mientras ellos discutían entre sí, José escuchó en silencio cómo confesaban su culpa. «Esto nos pasa por lo que hicimos con nuestro hermano», decían. José no pudo contener las lágrimas y se apartó para llorar. Tiempo después, cuando trajeron a Benjamín, su hermano más querido, José no soportó más la carga del pasado. Llenó sus costales de alimento, les devolvió su dinero y, en secreto, colocó su copa de plata en el saco de Benjamín, fingiendo que había robado. Cuando los detuvo y acusó, todos se ofrecieron como esclavos. Pero Judá, el mismo que había propuesto venderlo años atrás, se adelantó y dijo algo que cambió todo. «Déjame quedarme yo como siervo, pero deja libre al joven. No puedo regresar ante mi padre y verlo morir de dolor otra vez». Y fue ahí cuando José entendió que sus hermanos ya no eran los mismos. El pasado había hecho su trabajo. La culpa los había transformado. Entonces mandó a todos los sirvientes salir de la sala. Y en medio de un llanto incontenible, les dijo: «Yo soy José, ¿vive aún mi padre?». El impacto fue tan grande que ninguno pudo responder. Temblaban, sin poder creer lo que oían. José se acercó y les dijo: «No se aflijan por haberme vendido, porque fue Dios quien me envió antes que ustedes, para preservar la vida». El muchacho que ellos destruyeron se había convertido en el hombre que los salvaría. Los abrazó uno a uno, lloró con ellos, y perdonó sin rencor. Luego mandó traer a su padre y a toda su familia a Egipto, dándoles tierras, alimento y un hogar seguro en medio del hambre que devastaba el mundo.
Años después, cuando Jacob murió, los hermanos temieron que José finalmente buscara venganza. Pero él los miró con serenidad y les dijo algo que ha trascendido los siglos. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien, para salvar la vida de muchos. Porque cuando Dios tiene un propósito contigo, ni la traición, ni el abandono, ni la prisión pueden detenerlo. José entendió que todo lo que vivió, las lágrimas, la soledad, la injusticia, no fue un castigo, fue el camino hacia su destino. Y tú, que escuchas esto ahora, recuerda. A veces el pozo no es tu final, es el punto de partida. A veces la traición no te destruye, te empuja al lugar donde debes estar. Y cuando llegue tu momento, entenderás que cada herida tenía un propósito. Así como José, quizás hoy estás en un lugar oscuro, pero si mantienes tu fe, si sigues adelante sin rendirte, lo que hoy duele, mañana será tu testimonio. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y comparte este video. Porque nunca sabes a quién puede inspirar la historia de alguien que fue traicionado, y aún así, nunca dejó de creer.